Un saludo a todos, bienvenido a nuestro canal de Analytics. En el presente video vamos a hacer una pequeña introducción de los conceptos fundamentales y la metodología que envuelve el concepto de Analytics. Esta presentación corresponde a una estrategia que estamos desarrollando en el programa de Ingeniería Industrial en la Universidad Autónoma del Caribe, donde queremos, que abrir estos conceptos a la comunidad hispanohablante. Queremos que se cree una comunidad donde se compartan las experiencias, aplicaciones y que vayamos creciendo juntos, en este proceso de aprendizaje de qué es Analytics y cómo poder aterrizar las diferentes herramientas que nos ofrece este concepto que está siendo muy utilizado hoy en día a nivel mundial. Entonces, vamos a empezar con una breve definición de qué es Analytics. Es básicamente el proceso de tomar unos datos, aplicarle herramientas estadísticas para finalmente generar una información que nos soporte en la toma de decisiones. En realidad, si uno lee esa definición de Analytics, se da cuenta que es básicamente un análisis de datos, no es más que eso. Y es cierto, en realidad Analytics lo podemos ver como un nombre bonito que se le ha dado a un conjunto de herramientas de estadística moderna que permiten hacer modelos predictivos, que permiten identificar relaciones entre variables, que permiten que las empresas analicen su información histórica. Todo esto en diferentes áreas y, como yo lo mencioné anteriormente, tomando herramientas de estadística moderna, de aprendizaje de máquinas, de todo lo que es Big Data, y se le dio este nombre o este empaque, por decirlo así, Analytics, que es básicamente, repito, diferentes herramientas estadísticas de diferentes áreas aplicadas. Eso sí, digamos que este nombre que se le da a esta estadística es principalmente debido al gran impulso que se ha tomado en los últimos años, donde cada vez tenemos más información, cada vez queremos procesar esa información en un tiempo real, de una forma ágil. Y es por esto que les quiero presentar en esta pequeña motivación. Sabemos que cada día las empresas y las personas tenemos más información disponible. De hecho, si hay un problema que se quiere resolver o una oportunidad que se quiere atacar a nivel personal o a nivel empresarial, para esos problemas tenemos cada vez más datos disponibles. Entonces se requieren de esas herramientas que permitan procesar esos datos y nos permitan una toma de decisiones adecuada. Ahora, se conoce, el concepto de las 4 Bs. Este concepto se maneja mucho, sobre todo en Big Data, donde se habla de que la información tiene un volumen amplio, es decir, hoy en día contamos con mayor datos de los que contábamos anteriormente. Este volumen está creciendo de forma considerable. ¿Por qué? Básicamente porque tenemos acceso a computadores, software que captura información de una forma ágil, tenemos sensores, lectores de códigos de barra, a nivel incluso de ciudad tenemos lectores de velocidad. Nosotros como personas tenemos celulares que toman fotos, es decir, capturamos una información de una forma rápida, de tal manera que generamos un alto volumen de esta información. La velocidad de estos datos se refiere a la capacidad que tenemos de transmitir esa información. Hoy en día con Internet, que podemos transmitir esos datos en tiempo real, por lo cual se requiere, que esos datos los debemos procesar de una forma muy rápida, debido a esa rapidez con los que nos llegan. Entonces eso nos exige una rapidez también en nuestros análisis. La variedad de la información. La variedad se refiere a los diferentes tipos de información que recibimos: fotos, videos, números, texto. Entonces, que existe una diversidad en la información que capturamos, en la información que requerimos procesar, debido a la diferente naturaleza de los sensores que tenemos para capturar esos datos. Y finalmente, la veracidad se refiere a la calidad de esos datos que estamos capturando. Entonces, estos representan en sí los desafíos en los datos que capturamos hoy en día, tanto como empresas como personas particulares, y requerimos de unas herramientas modernas
que nos permitan tomar unas decisiones acertadas en función de esos datos que tenemos disponibles y que nos permitan solucionar problemas que tengamos en nuestros entornos reales. Ejemplos o aplicaciones de Analytics, hay varios sectores actualmente lo están utilizando. Entre esos quiero destacar el sector salud. El sector salud se encuentra, digamos que, aumentando la investigación en la aplicación de estas herramientas estadísticas para, por ejemplo, diagnosticar enfermedades. Se cuenta con mucha información de los exámenes que realizan a los pacientes, se miden diferentes variables. Entonces, digamos que hay una oportunidad alta de utilizar modelos estadísticos que permitan predecir las probabilidades de que el paciente tenga o no un cierto tipo de enfermedad. También hay estudios que buscan analizar la probabilidad de que el paciente tenga un reingreso, es decir, dado que llegue al hospital, se le haga una intervención, entonces cuál es la probabilidad de que vuelva al hospital en función de unas variables que se miden. Entonces, digamos que estas herramientas permiten automatizar procesos y le brindan un soporte a la toma de decisiones a los doctores y al staff en el sector salud. En las empresas tenemos diversos ejemplos, por ejemplo, en el sector bancario. En el sector bancario existe la aplicación de herramientas estadísticas para la detección de transacciones fraudulentas. De pronto a ustedes les ha pasado, no sé, en mi caso particularmente desde hace pocos meses, me llegó, por ejemplo, me llegó un correo donde el banco me decía que me iba a hacer un cambio de tarjeta de crédito debido a que se había detectado unas transacciones que no correspondían a mi comportamiento normal. Entonces, por prevención, preferían que cambiara la tarjeta. Entonces, ¿qué utilizan aquí? Básicamente aplican modelos de clasificación que vamos a discutir más adelante, que a partir de unas variables pueden identificar si la transacción que está realizando el usuario es fraudulenta o no. También otras empresas que utilizan estas herramientas estadísticas son las grandes superficies, los retailers, cuando quieren, digamos que, diseñar estrategias dirigidas para los clientes, pueden analizar las tendencias de consumo en tiempo real de esos usuarios y de tal manera enviar cupones o promociones dirigidas en función de lo que cada consumidor haya mostrado en el pasado. Es decir, no solamente mandar una publicidad a todos sus consumidores, sino una publicidad dirigida, diseñada o personalizada para cada uno de esos clientes. Entonces, como se dan cuenta, las aplicaciones de Analytics, digamos que tienen un espectro muy amplio, sector salud, sector empresas. A nivel de deportes, se está utilizando para la compra de jugadores, análisis de cuáles son las estadísticas, digamos, más importantes para el momento de comprar un jugador, diseñar un equipo que permita, digamos que con un cierto nivel de confianza, garantizar que hay una alta probabilidad de que el equipo pueda ser campeón o que al menos pueda llegar a las finales. Entonces, digamos que cada día los diferentes deportes, sobre todo el béisbol, digamos que fue el que inició utilizando gran cantidad de estadísticas, el básquet, pero hoy en día vemos que otros deportes lo están tomando. El fútbol cada día es más común en que las personas estén familiarizadas con porcentajes de posesión del balón, tiros al arco, porcentaje de conversión. Es decir, utilizan varias estadísticas que permiten posteriormente tomar de decisiones o construcción de unos modelos que permitan esa toma de decisiones. Adicional a estas áreas, porque son solo unos pequeños ejemplos, también tenemos a nivel, digamos, público, el tema de seguridad, analizar patrones de crimen en una ciudad, a partir de la información fundamental de qué tipos de crímenes se están dando, en qué zonas se están dando, se pueden establecer modelos predictivos de crimen y para poder atacarlo. Entonces, el espectro de la aplicación de Analytics en realidad es muy, muy amplio. Muy bien. En este video vamos a enfocarnos principalmente en describir la metodología de un proyecto de Analytics. Es decir, cuál es el primer paso. En ese primer paso se define un objetivo, qué es lo que se quiere encontrar, cuál es el problema que se quiere resolver o la oportunidad que se quiere materializar, qué datos se deben seleccionar, qué datos hay disponibles. Posteriormente se realiza una exploración de esos datos
se preparan, se transforman si es necesario, se aplican los análisis donde básicamente se evalúan los modelos, posteriormente se despliegan en campo, esto es una implementación de esos modelos, y finalmente se evalúan los resultados tiempo posterior a la implementación y se decide si el modelo debe continuar, si se debe actualizar o si se debe reemplazar completamente. Algo que es importante tener en mente es que esta metodología no es lineal, es decir, no necesariamente sigue estos pasos en orden. Aquí pueden haber brincos, nos podemos devolver incluso. De pronto cuando apliquemos el análisis nos damos cuenta de que faltan algunas variables, entonces nos devolvemos otra vez a la selección de los datos o nos damos cuenta que vale la pena transformar otra variable que se nos escapó, entonces nos devolvemos al paso anterior. En fin, el mensaje que les quiero mostrar es que en realidad en este proceso perfectamente podemos tener flechas que van en ambas direcciones, ¿listo? Es decir, no necesariamente es un proceso secuencial y lineal, sino que en realidad es no lineal. Entonces, a continuación vamos a detallar cada uno de estos pasos. Empezamos con definir el objetivo. Entonces, como lo mencionábamos anteriormente, en este paso lo que se quiere básicamente es determinar cuál es la variable que se desea analizar o predecir, qué es lo que quiero conocer como empresa o como persona. Por ejemplo, cuando se quiere estudiar el cambio de tarjeta de crédito en un cliente, es decir, cuando un cliente cambia de banco, tiene una tarjeta de crédito, entonces el banco le gustaría conocer ¿sí? en qué punto ese cliente puede que tome esa decisión de irse para otro banco. Entonces, es necesario hacernos preguntas de, listo, ya sé qué queremos encontrar, quiero ver cuándo un cliente cambia de banco, pero es necesario identificar, digamos, esas variables que se requieren para poder determinar un cambio de banco. Entonces, aquí, digamos, debemos hacernos preguntas como, ¿será que el cliente ha utilizado la tarjeta en los últimos 6 meses? Esto es una variable que de alguna forma me indica si el cliente estaba activo o no, el tiempo del cliente con la tarjeta, cuánto tiempo llevaba en el banco el cliente, habla de su antigüedad, de la fidelidad del cliente y también el momento en que se ha cancelado la tarjeta. Entonces, en este punto, además de la variable dependiente o la variable de decisión que queremos encontrar, también es importante empezar a identificar esas variables que debemos tener para poder posteriormente realizar un análisis. Selección de los datos. Una vez tenemos claro qué es lo que queremos encontrar, qué pregunta queremos responder, entonces empezamos a complementar, listo, qué variables requerimos, cuántos datos se requiere. Con los cuántos datos nos referimos al volumen de los datos. ¿Será que requerimos 1000 observaciones, 2000 observaciones o 100 observaciones? Depende del problema. ¿Qué datos históricos son relevantes? Esto es importante, por ejemplo, en el caso de los pronósticos de demanda para las empresas. ¿Será que es relevante incluir la demanda de hace 5 años? Sabiendo que de pronto ya el proceso ha cambiado, la demanda ha cambiado, el mercado ha cambiado. Entonces, por eso es necesario, digamos, que determinar qué rango de datos son relevantes en función del problema que queremos resolver. Entonces, ¿qué variables se requieren? Importante, puede que estas variables estén disponibles en los sistemas de información o en nuestro archivo, o se puede dar el caso que algunas de ellas no estén aún siendo registradas. Si ese es el caso, pasamos a la última pregunta, ¿se requieren protocolos de recolección adicionales? Es decir, requerimos de nuevas preguntas, requerimos de nuevos mecanismos para capturar esa información, esos datos que requerimos para nuestros análisis posteriores. Entonces, una vez respondemos a esos interrogantes y tenemos nuestros datos, entonces pasamos a la etapa de exploración. Esto es básicamente aplicar una estadística descriptiva a esos datos. Se recomienda hacer histogramas, identificar datos atípicos, valores extremos. Para eso les recomiendo los diagramas de caja y bigotes, son muy útiles. Identificar datos faltantes, si hay en estos datos, de pronto hay una fila incompleta en algún periodo de tiempo no se registró la información o se dañó
esa entrada de datos. Entonces, este es el momento para poder identificar eso. La clave en esta etapa de explorar los datos es visualización. Tener la oportunidad de visualizar las variables, poder de alguna forma muy intuitiva identificar si existen patrones que posteriormente nos permitan establecer hipótesis en los modelos que vayamos a utilizar. Entonces, posterior a esta exploración, viene ya la etapa de preparar y reparar los datos. Una vez hemos identificado los faltantes, entonces ya viene la toma de decisiones, ¿cómo lo vamos a reemplazar? De pronto alguien puede pensar de una forma rápida, si hay un faltante de datos, vamos a eliminar la columna si está incompleta, la fila, perdón. Pero si está incompleta y la elimino, ¿qué tal sea el caso de que tengamos pocos datos y la elimino y inmediatamente no puedo realizar nuestros análisis? Entonces, digamos que esto es una decisión a la ligera. Existen varios mecanismos. Alguno involucra cálculo de la media de los datos o de pronto la moda de los datos. Existen diferentes alternativas que discutiremos en videos posteriores. Balancear las observaciones. Es interesante y un problema que puede afectar, digamos, nuestras conclusiones finales. Un ejemplo de esto, manteniendo el mismo ejemplo que habíamos hablado del análisis de transacciones fraudulentas. Imagínense que tenemos nuestros datos de transacciones y en ese conjunto de datos original, el 99% de las transacciones que se registraron, digamos que estaban ok, no tenían ningún problema, eran legales, por decirlo de alguna forma. Pero el 1% restante sí son transacciones fraudulentas. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, este conjunto de datos no está balanceado. En realidad hay 99% de transacciones que son ok y el 1% es fraudulento. ¿Qué pasa? Es posible tener un modelo a partir de estos datos que me diga que el 100% o prediga que en el 100% de las ocasiones la transacción es ok. Ahora, si el modelo me dice que que todas las transacciones son legales, ¿qué va a suceder? Si uno mide un error, me va a decir que el 99% de las veces el modelo está bien. Entonces alguien puede pensar equivocadamente que el modelo está funcionando, porque el 99% de las veces está haciendo una predicción acertada. Mientras que el 1% de las veces no está, digamos que no está haciendo una predicción correcta. Sin embargo, ese error así agregado en realidad no es bueno. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el 100% de las transacciones fraudulentas la predicción es errónea, de tal forma que el modelo no sirve en la vida real porque no está haciendo lo que realmente queremos que haga. Entonces, en gran parte eso se puede deber a que el conjunto inicial de datos no está balanceado. Posteriormente, en otros videos vamos a discutir cómo podemos balancear los datos o cómo lidiar en el caso de que no se pueda balancear los datos, porque esto puede afectar nuestros resultados. Muy bien. Otro paso es codificar las variables categóricas. Muchas veces tenemos variables como por ejemplo, que consideramos que puedan ser relevantes en nuestro estudio, como el país de origen de la persona que estamos analizando. Entonces el país puede ser Colombia, Venezuela, Perú, España, puede ser cualquier país. Entonces eso es una variable categórica, no es una variable numérica en realidad el país de origen. Entonces es necesario digamos que codificar esas variables. Por ejemplo, crear una variable x1 que sea Colombia. Entonces va a ser 1 si la persona es de Colombia, es 0 si no lo es. Entonces esta etapa de crear esas variables, codificarlas, corresponde al paso de preparar los datos para análisis posteriores. Y finalmente viene un paso muy importante en la preparación y reparación de datos, que es dividir los datos. Es decir, un error muy común que tenemos en nuestros análisis de regresiones o cualquier otra herramienta es que cuando vamos a entrenar el modelo, ¿a qué me refiero por entrenar? Es básicamente cuando queremos encontrar los parámetros del modelo. Imagínense un modelo de regresión sencillo. Queremos predecir una variable y, tenemos un coeficiente beta. Esta es una regresión lineal, la voy a hacer simple.
Simple porque nada más tiene una X, X1, y tiene su coeficiente respectivo, beta 1. Entonces, yo quiero encontrar, por decir algo, un modelo que me permita predecir Y en función de una variable X. Entonces, para poder encontrar este modelo, el primer paso apunta a encontrar los valores de beta sub 0 y beta 1. Entonces, lo que siempre hacemos es, a partir de los datos que tenemos disponibles, aplicamos unos, digamos que unos pasos, y estos datos nos permiten calcular tanto beta 0 como beta 1. ¿Listo? A eso es lo que nos referimos por entrenamiento del modelo. El entrenamiento del modelo básicamente es el aprendizaje que hace el modelo para poder tomar los valores de beta 0 y beta 1 que permiten predecir la variable que queremos encontrar. Entonces, siempre que nos hablen de entrenamiento o aprendizaje de un modelo, ya ustedes saben que eso es básicamente tomar datos, aplicarle, digamos que, algunas fórmulas matemáticas para poder encontrar los parámetros de nuestro modelo predictivo. ¿Listo? Entonces, un error muy común es, digamos que tomar el 100% de los datos disponibles para entrenar y encontrar el error a partir de ahí. Entonces, ¿por qué es un error? Lo recomendado es aplicar un método de validación cruzada, cross validation. Es decir, cuando tengamos nuestro conjunto de datos original, queremos partirlo, por decirlo así, separarlo. ¿A qué me refiero con esto? Que un porcentaje de esos datos lo vamos a utilizar para entrenar el modelo, pero otro porcentaje de los datos que no estamos utilizando para entrenar el modelo se debe tener para validar el modelo. Es decir, que el modelo se valide en un conjunto de datos nuevo, no en un conjunto de datos que haya sido utilizado en la construcción de ese modelo, porque eso induce al error. ¿Listo? Es lo que en estadística se conoce como el sobreentrenamiento de los datos o el overfitting. Muy bien, ahora, la herramienta de validación cruzada, digamos que hay varias formas de hacerlo. De las más utilizadas puede ser una en la que se divide en dos conjuntos, el entrenamiento y el de validación, donde se toma un 70% de los datos para el entrenamiento y el 30% restante de los datos para el de validación. ¿Listo? Entonces, ese es como el más utilizado, lo vamos a discutir más adelante cuando estemos realizando aplicaciones, pero en su momento haremos un video dedicado exclusivamente a validación cruzada, cross validation. Ok, entonces una vez ya tenemos nuestros datos listos en cuanto al preprocesamiento, es importante, digamos, este paso de transformar los datos, que muchas veces es omitido. Es decir, estamos, por decirlo así, emocionados con nuestros datos, con nuestras variables, y ya queremos, digamos, empezar a encontrar nuestro modelo predictivo para responder a nuestros inconvenientes, que muchas veces omitimos este paso. El paso de la transformación de datos, cuando se pueda realizar, básicamente corresponde a transformar nuestras variables dependientes e independientes, si es el caso. Normalmente se transforman las independientes. Ahora, ¿qué herramientas existen? Solamente las vamos a mencionar, pero no vamos a entrar digamos que en detalle de todas. Entonces, estandarizar las variables. Cálculo de z. Recuerden cuando uno trabaja con la distribución normal. Estandarizar la variable puede ser calcular, digamos, qué tan alejado está el dato de la media de esa variable. ¿Listo? Teniendo en cuenta la dispersión de los datos. Es como el cálculo del z en la distribución normal. De pronto detectamos que vale la pena combinar variables. Cuando queremos pronosticar la demanda de los productos, a veces agregamos los productos en familia. Por ejemplo, la gaseosa de 350 mililitros, sumamos las demandas de los diferentes sabores y tenemos, digamos, la familia de gaseosa de 350. Entonces, a eso me refiero con combinar variables. Capturar tendencias con métricas o diferencias. Es decir, ver, digamos, la división de dos variables. De pronto me captura más información que lo que me captura cada variable de forma individual. Transformar la variable utilizando funciones matemáticas. Una de las más utilizadas es aplicar el logaritmo a mis variables. Esto fue, los invito a releer, digamos, el paper de Tukey del 77, donde explica cómo encontrar diferentes, digamos, funciones para poder transformar los datos.
Y finalmente, convertir fechas en duraciones. Esto sobre todo se refiere cuando estamos haciendo un análisis de inventarios o un análisis de la duración de un paciente en el hospital. Entonces, listo, digamos que tenemos la fecha de entrada del paciente o del producto y la fecha de salida. Entonces, más que la fecha de entrada o la fecha de salida, lo que nos interesa a nosotros es la duración, es la diferencia entre esas fechas. Entonces, a eso es lo que se refiere eso de convertir las fechas en duraciones. ¿Listo? Es como, quizás es más útil para nuestro análisis que tener solamente la fecha de entrada y la fecha de salida. Ok, entonces una vez nuestros datos están listos, porque ya en este punto ya lo que sigue simplemente es aplicar modelos y eso, llegamos a nuestro paso 6, que es aplicar el análisis precisamente. Entonces, en este paso debemos identificar, bueno, listo, cuáles son los modelos candidatos. En las próximas diapositivas vamos a discutir, digamos, los diferentes modelos que existen o los más utilizados quizás. Entonces, una vez identificamos esos modelos candidatos, empezamos a entrenar los modelos. Ya ustedes saben que entrenar se refiere a calcular los parámetros del modelo. Listo. Entonces, para eso vamos a utilizar el conjunto de datos para entrenamiento. Recuerden que previamente hemos particionado nuestros datos en entrenamiento y validación. Y una vez entrenamos nuestros modelos, la idea es que ellos compitan entre sí. Es decir, si tenemos en este caso 3 modelos, tenemos una variable de entrada de x1 hasta xn y tenemos unas salidas. Entonces, a partir de con estos modelos podemos evaluar cuál fue el que tuvo el mejor desempeño y poder encontrar el mejor modelo o los mejores modelos que nos han permitido, digamos que, pronosticar o predecir o encontrar relación entre variables de la mejor manera posible. En otras palabras, con el menor error. Entonces ahora vamos a discutir algunas herramientas o modelos utilizados en Analytics. Muchos ya ustedes los conocen, no vamos a entrar en detalle, digamos, de cómo calcular los betas en este momento, pero lo que se quiere en este punto es que uno se familiarice con estas herramientas. ¿Listo? En videos posteriores se va a dedicar un video exclusivamente a cada uno de estos modelos. Entonces el primero son las regresiones, que son muy populares. La mayoría, que estoy seguro que están viendo este video, ya han tenido alguna experiencia con regresión lineal simple, regresión lineal múltiple principalmente. Entonces vamos a hablar de las regresiones lineales tanto simples como múltiples. Muy bien, entonces importante primero, la variable que se quiere predecir o la variable dependiente, que en general la denotamos como y, es cuantitativa. Cuantitativa se refiere que es un número, es una medición, y sus variables independientes pueden ser cuantitativas o cualitativas. Entonces, no importa para las independientes, para la dependiente sí importa, tiene que ser cuantitativa. Si es cualitativa, ya es otro tipo de modelo. Muy bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Imaginémonos, en este caso particular, que nuestra Y, o lo que queremos predecir, es el precio de un apartamento, ¿listo? De una casa, el valor de una casa. Y como única variable en este caso, piensen en qué variable puede ser relevante. Hay varias, pero quizás la más relevante está asociada con el área de la casa. ¿Listo? La voy a expresar en metros cuadrados. Entonces, básicamente, en este modelo sencillito, se quiere encontrar si el precio de la casa está relacionado de forma directa y lineal con el metraje o el área de esa casa. En esta gráfica, que es hecha con datos simulados, en realidad se observa que digamos que una regresión lineal hace un buen ajuste de los datos. ¿Listo? O sea, es decir, lo puede predecir bien. Sin embargo, en la vida real claramente hay más factores que afectan el precio de la vivienda. Entonces los invito a que piensen qué otras variables podemos agregar para el análisis. Listo, estoy seguro que adicional al metraje, al área de la casa, muchos han pensado, de pronto X2 hace referencia a si la casa es nueva, es usada o es nueva. Entonces eso es una variable relevante. Claramente el valor del metro cuadrado no es el mismo si la casa es nueva o es usada. Otros también han pensado en el número de cuartos. También es algo como importante, ¿verdad? Si tiene 2, 3 cuartos, dependiendo
porque digamos que es algo que afecta claramente la decisión o el valor de la casa. Adicional a esto, también podemos tener otras variables como la ubicación de la casa, el estrato. Al estrato me refiero, en muchos países, en Colombia, por ejemplo, existe la estratificación donde dependiendo del estrato, si es alto, medio o bajo, la persona paga los servicios públicos, el agua, la electricidad. Entonces, el estrato claramente condiciona cuánto va a pagar una persona de esos servicios públicos mes a mes. Entonces, el valor de la casa de alguna forma también se afecta por eso. En las casas nuevas, sobre todo en los apartamentos nuevos, hay una variable también muy importante y es la altura. Es decir, si el apartamento está ubicado en el quinto piso, en un octavo piso, hay una prima de altura. Entonces, también puede ser una variable que nos permita, digamos, predecir de una forma más acertada el precio del inmueble. Entonces, en el modelo de regresión, básicamente, necesitamos nuestra variable dependiente, el valor de la casa, es decir, necesitamos ver, encontrar información de casas que estén a la venta o que estuvieron a la venta, ver el precio de esa casa en la que se vendió y medir las diferentes variables, el área de la casa, cuántos cuartos tenía. Una vez tengamos esa información, la preprocesemos como hemos discutido previamente, se transformen los datos si es necesario, entonces empezamos a entrenar el modelo. Entrenarlo se refiere, como ya lo mencionamos, a encontrar los valores de beta, y una vez encontramos los betas, ya podemos empezar a hacer predicciones y validación de nuestro modelo y ver si el modelo es bueno o no. Listo. Entonces, una regresión lineal recibe su nombre lineal básicamente porque si observan la ecuación es lineal, no tenemos un exponente o algo así. Simple es cuando tenemos una sola variable, para una variable independiente para predecir y múltiple cuando tenemos dos o más variables. ¿Listo? Entonces, en el ejemplo inicial, nada más usamos el área, esa sería una regresión lineal simple. Pero, posteriormente, cuando lo generalizamos y agregamos más variables, ya esa sería múltiple. ¿Listo? Entonces, recuerden que siempre la variable dependiente o la que queremos predecir es cuantitativa. En este caso particular era el valor de la casa, es un número, si se dan cuenta. Pero hay otros tipos de problemas en los que la variable no es cuantitativa, sino que es cualitativa. Por ejemplo, si queremos predecir la calidad de un producto en función de una variable, es decir, calidad alta, medio, baja. Entonces ya, digamos que esa Y no es un número, sino en realidad es una categoría. Entonces, si ese es el caso, ya no hablamos de nuestros modelos de regresión, sino que seguimos con nuestros modelos de clasificación. ¿Listo? Entonces, si alguien nos pide la diferencia entre un modelo de regresión y un modelo de clasificación, la principal diferencia es la naturaleza de la variable dependiente, Y. Para el caso de las regresiones es cuantitativa, para el caso de un modelo de clasificación es cualitativa. ¿Listo? Son categorías, es una variable categórica. Entonces, ¿cuándo se da esto? Miren el caso que queremos predecir, por ejemplo, si un paciente tiene una enfermedad o no la tiene. Listo, no quiero mencionar el nombre de alguna enfermedad particular. Entonces digamos que tenemos dos variables independientes x1 y x2 y el círculo representa si el paciente está sano y la cruz representa si el paciente está enfermo de esa enfermedad. Entonces queremos encontrar un modelo que permita clasificar, que permita encontrar bajo qué circunstancias el paciente está sano en función de estas variables x1 y x2 y en qué circunstancias el paciente no está sano o tiene la enfermedad. ¿Listo? Entonces, en este caso la variable dependiente es cualitativa. Las variables independientes pueden ser cualitativas o cuantitativas, al igual que en las regresiones, ahí no importa. Entonces, el modelo de regresión logística, digamos que es muy utilizado sobre todo en el sector salud, lo van a encontrar bastante. ¿Por qué recibe el nombre de regresión logística? Porque utiliza una función logística para poder hacer la predicción. Entonces, este modelo, la variable de salida, en realidad la variable Y, es una probabilidad. Es un valor entre 0 y 1, que dice la probabilidad de que se pertenezca a una categoría. ¿Listo? Es decir, en nuestro ejemplo sería la probabilidad de que el paciente esté enfermo o no de la enfermedad que está bajo estudio. Entonces, en futuros videos vamos a entender un poco más esta función, vamos a ver cómo
cómo calcular los betas y cómo poder calibrar el modelo para ver si, digamos que si tiene una buena capacidad de predicción o no. ¿Listo? Entonces, tenemos modelos de clasificación de cuando hay dos categorías, se utiliza la regresión logística, pero hay casos en los que tenemos 3, 4, 5 o más categorías. ¿Listo? Entonces, hay otros modelos de clasificación para cuando las posibles salidas de Y son más de 2. Entonces, eso lo estaremos discutiendo posteriormente. Okay, hasta este punto hemos discutido las regresiones y los modelos de clasificación. Ahora tenemos los árboles. Los árboles, en realidad, podemos tener árboles de regresión o árboles de clasificación. Es decir, puede caer en ambas. Es una herramienta que se puede utilizar para ambos tipos de problemas, tanto de regresión como de clasificación. ¿Cómo funcionan los árboles? Básicamente hacen una partición de nuestras variables, digamos que dividen el espacio de variables. En este ejemplo sencillo que se está ilustrando, tenemos dos variables. Entonces tenemos, lo que se quiere predecir aquí es el salario, el sueldo anual de un beisbolista. ¿Listo? O sea, cuánto puede ganar al año un beisbolista en función básicamente de dos variables. Una es el tiempo que lleva como profesional, ¿listo? El número de años que lleva como profesional. Y la otra es el número de hits o al momento de batear cuántos bateos exitosos tuvo el año anterior. ¿Listo? Entonces, en este caso particular, el árbol segmentó, el espacio de variable lo segmentó en tres, encontró tres regiones, R1, R2, R3, y lo interesante de los árboles son dos cosas. Uno, que permite, digamos, de una forma visual entender el modelo, y dos, y es que te permite tener como varios modelos para predecir en cada región, es decir, cada región puede tener diferentes parámetros para predecir el salario en este caso. Pero en general, digamos que es una herramienta muy robusta porque te permite aplicar varios modelos a un mismo problema. ¿Listo? Entonces, una vez identificadas estas regiones, se dan cuenta que la región 1, el tiempo, el número de años del deportista es menor a 4.5, ¿listo? Y la región 2 y 3, digamos que depende de las dos variables. Entonces, esto que estamos viendo como partición se traduce en el árbol que tenemos en esta zona. En el árbol vemos que la variable más importante, los árboles siempre se leen de arriba hacia abajo, siendo la variable de arriba la más importante. Entonces la primera variable relevante es el número de años. Entonces, si el número de años del deportista es menor a 4.5, como lo veíamos aquí en la región, entonces dice que utilice 5.11. Es decir, el modelo que encontró es este, donde simplemente se reemplaza el exponente por el 5.11 y predice que el salario del beisbolista para ese conjunto de datos sería de $165.000. ¿Listo? Entonces miren que para la región 1 solamente se requiere una sola variable, pero para las otras regiones, tanto la 2 como la 3, se requieren de las dos variables para poder predecir. Es decir, si el tiempo del beisbolista como profesional es mayor o igual a 4.5, entonces nos movemos en esta rama. Y ahora hay que preguntarse una cosa, y es, si el número de hits que hizo en la temporada pasada es menor a 117.5, si ese es el caso, el parámetro que se debe aplicar es 6, es decir, acá se reemplaza por 6 el exponente. Pero si el número de hits es mayor o igual a 117.5, por ejemplo 118, entonces se va a utilizar el parámetro de 6.74, ¿listo? Para hacer la predicción. Entonces miren la utilidad del árbol, primero para entender el problema o ver las variables más importantes, y segundo, la flexibilidad que tiene de ofrecer varios modelos para un mismo problema. ¿Listo? O sea, tiene de alguna forma tres modelos, o tenemos tres parámetros diferentes para hacer las predicciones. Entonces eso le da, digamos que lo hace bastante robusto en comparación con una regresión de las que vimos previamente. Entonces, el árbol es una herramienta muy utilizada, como les mencionaba, tanto para regresiones como para clasificación. Eso sí, la complejidad del árbol, al menos la interpretación, aumenta cuando tenemos mayor cantidad de variables. Ya tenemos un árbol con muchas ramas, entonces se complica un poco la interpretación. Sin embargo, es una herramienta que vamos a discutir en un video posterior
tanto el árbol como el random forest o el bosque aleatorio. Lo vamos a, digamos que, entrar en detalle posteriormente. Ok. Antes de continuar con las herramientas o los diferentes modelos, hay que hacer una distinción muy importante y es el tipo de aprendizaje. Es decir, si hay un aprendizaje supervisado o un aprendizaje no supervisado. ¿A qué se refiere si el problema es de aprendizaje supervisado o no supervisado? Básicamente, todo se reduce a si se conoce la variable de salida, si se conoce el posible resultado. Como así, en el ejemplo de la casa, nuestra variable de salida es el precio. ¿Listo? Entonces, Y está definida claramente, o sea, ya sabemos la variable que queremos encontrar, que es Y. En el caso cuando se está haciendo la predicción de si un paciente está enfermo o no, de alguna enfermedad específica, la variable de salida es la probabilidad de que esté enfermo, por ejemplo. Entonces, Y se conoce. O sea, tenemos idea del posible resultado. Pero existen situaciones en las que Y no se conoce, es decir, nada más tenemos variables X, pero no tenemos una variable Y. Por ejemplo, cuando una empresa quiere, digamos que, identificar las características de sus clientes. Entonces, digamos que puede tener diferentes variables X, como cuánto pide ese cliente, la frecuencia con que pide ese cliente, el dinero que ese cliente paga. Entonces, digamos que son diferentes variables, pero no tienen una Y clara. Es decir, si aún no ha definido unas categorías, simplemente quiere visualizar si existen clientes con sus variables X1, X2, X3 en este caso, similares o no, los quiere agrupar. Entonces, en este caso, si Y no está definido, el aprendizaje en realidad es no supervisado. Entonces, cuando tenemos aprendizaje supervisado, tenemos como ejemplo, utilizamos modelos de regresión lineal, regresión logística, como los discutimos previamente. Los árboles también caen en esa, como una herramienta que se puede utilizar para aprendizaje supervisado. Pero cuando no conocemos la variable de salida, cuando Y no se ha definido, entonces utilizamos otras herramientas como clusters o el análisis de componentes principales. ¿Listo? El análisis de clúster, digamos que es una herramienta muy utilizada, es sencilla de entender. Básicamente, si digamos que en el gráfico tenemos los mismos datos en realidad, pero la herramienta que estamos utilizando le estamos cambiando el parámetro. Es decir, esta herramienta se conoce como K-medias. En los K promedios, yo defino el número de clústeres que quiero tener, es decir, si quiero 2 clústeres, 3 clústeres, 4 clústeres. Entonces, si queremos 2 clústeres, básicamente lo que se hizo fue, en función del número de clústeres, se agregan 2 puntos y se empiezan a asignar, cada observación se debe asignar a un solo punto. ¿Listo? Puede ser este X1 o este X2. ¿Listo? En función de la cercanía, es decir, los puntos más cercanos a X2 se asignan a X2, los puntos más cercanos a X1 se asignan a X1. De una vez se han asignado todas las observaciones a un solo punto, entonces se recalcula la ubicación del punto, se calcula el centroide de cada observación, de tal forma que este centroide se empieza a mover, digamos que va a estar por acá ahora en la segunda iteración, lo mismo aquí, y se aplica el mismo procedimiento. Ahora se vuelven a asignar las observaciones al centroide más cercano, de igual forma con esta zona. Una vez se han asignado todas, nuevamente se recalcula el centroide y continúa hasta que converge, digamos, el algoritmo. ¿Listo? Entonces, cluster en realidad es una técnica de clasificación, si se dan cuenta, porque están contando categorías, pero con una gran diferencia, como la hemos mencionado, y es que las categorías no son conocidas. Es decir, hasta ahora estamos explorando los datos y queremos determinar esas categorías. ¿Listo? Cuando, en comparación con la regresión logística, donde las categorías habían sido definidas previamente. ¿Listo? Entonces, posteriormente estaremos, digamos que entendiendo un poco más la herramienta de clusters y métodos alternativos al de K-medias. Muy bien. Hasta el momento hemos discutido los diferentes, digamos, los modelos básicos, que son los que vamos a explorar en videos posteriores. Entonces, una vez, digamos, hemos implementado esos modelos, hemos evaluado qué tan buenos son esos modelos en nuestros datos,
hemos evaluado la capacidad predictiva de esos modelos en datos nuevos. Entonces ya empezamos a desplegar esos modelos o a implementarlos. Empezamos a realizar pruebas pilotos de ese modelo en la vida real. Ya damos inicio a la toma de decisiones basada en el modelo ganador para poder ver, digamos, si es efectivo y nos está ayudando como empresa, como personas. Y el paso final que en nuestra metodología se refería a evaluar el resultado del modelo. Es decir, cuando una vez ya, digamos, el modelo ha sido implementado, se debe periódicamente revisar si el modelo está funcionando, es decir, que todavía se mantiene activo. Recuerden que vivimos en un mundo dinámico, en un mundo cambiante, donde digamos que el modelo que encontramos hace algunos meses quizás no es el mismo modelo que se requiere para hoy. Entonces es necesario actualizar los parámetros si es el caso o evaluar si se requiere un nuevo modelo dependiendo de qué tan bueno esté trabajando el que ya tenemos definido. ¿Listo? Entonces periódicamente es necesario hacerle mantenimiento, llamémoslo así, mantenimiento a nuestros modelos para la toma de decisiones. Muy bien, en este video digamos que discutimos de una forma introductoria las diferentes herramientas y los pasos lógicos para un análisis de Analytics, pero falta mucho más. Entonces en nuestros futuros videos vamos a estar ahondando en estos pasos y en las herramientas que discutimos de regresión logística, regresión lineal, el tema de los árboles. Todos ellos los vamos a ahondar. La idea es utilizar R como el software necesario para poder hacer estos análisis. Eso lo vamos a discutir en uno de los próximos videos. Digamos una pequeña introducción a R. Los invitamos a que estén muy activos en nuestro canal, que nos propongan temas, que compartan experiencias. Esperamos que este video haya sido de gran aprendizaje. Los invitamos también al mismo tiempo a que descarguen digamos el libro que estamos utilizando para el video. Es de forma gratuita la versión PDF. Si lo desean comprar y apoyar a los autores también sería digamos algo muy bueno para ellos por todo el esfuerzo que han realizado. Espero verlos en los próximos videos, que nos sigan. Les hablo Daniel Romero y les deseo a todos que tengan un gran día.